Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 10. Mateo, capítulo 8. Marcos, capítulos del 2 al 4. Y Lucas, capítulo 7. Lección asignada del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023. Titulado Tu fe te ha salvado. Ponga cuidado de no apresurarse al estudiar las Escrituras. Dedique tiempo a meditar con espíritu de oración, aunque aquello signifique que no tenga tiempo para leer todos los versículos. Tales momentos de reflexión a menudo conducen a la revelación personal. Anote sus impresiones a continuación. Uno de los mensajes más claros del Nuevo Testamento es que Jesucristo es un sanador. Hay muchos relatos sobre cómo el Salvador sanaba a los enfermos y afligidos, desde una mujer con fiebre hasta el hijo de una viuda que había muerto. ¿Por qué tanto énfasis en la sanación física? ¿Qué mensajes podemos hallar nosotros en esos milagros? Ciertamente, un mensaje evidente es que Jesucristo es el Hijo de Dios, con poder sobre todas las cosas, incluso sobre los dolores e imperfecciones físicas. Mas hay otro mensaje en sus palabras a los escribas escépticos. Dice en Marcos, capítulo 12, el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que cuando lea usted en cuanto a cómo sanó al ciego o al leproso, usted puede pensar en la sanación, tanto espiritual como física, que puede recibir usted del Salvador y escucharlo a Él decirle a usted, tu fe te ha salvado. Como subtítulo, El Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 8, Marcos, capítulos del 2 al 3, y Lucas, capítulo 7. A continuación se leerá Mateo, capítulo 8. Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y cuando entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando era ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera los demonios con su palabra, y sanó a todos los enfermos,
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús mucha gente alrededor de sí, mandó pasar al otro lado. Y acercándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando él hubo llegado a la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, de modo que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y murieron en las aguas. Y los que cuidaban los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus contornos. A continuación se leerá Marcos, capítulo 2. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aun a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado entre 4, y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo al instante Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Y volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió.
Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso ayunan los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Pues el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Continuación se leerá Marcos, capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en el día de reposo para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, una gran multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que se echaban sobre él para tocarle cuantos tenían plagas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no le dieran a conocer. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita,
y a Judas Iscariote, el que le entregó, y entraron en una casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni siquiera podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si alguna casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede saquear las alhajas de un hombre fuerte, entrando en su casa, si antes no le ata, entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto a juicio eterno. Porque habían dicho: «Tiene espíritu inmundo». Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: «He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan». Y él les respondió diciendo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre». A continuación se leerá Lucas, capítulo 7. Y después que Jesús acabó todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste tenía en gran estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y acercándose ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban muy lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: «Señor, no te incomodes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aun me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al volver a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él fue a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, unigénito de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Y cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, y de plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestidura preciosa y viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el que preparará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, al oírle, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios para sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que se sientan en la plaza y se dan voces los unos a los otros y dicen: Os tocamos la flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: Demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este, que también perdona pecados? Y Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estos pocos capítulos registran muchos casos de sanidades milagrosas efectuadas por el Salvador. A medida que las estudie, busque usted posibles mensajes dedicados para usted. Podría preguntarse entre ellos: ¿qué enseña ese relato acerca de la fe en Jesucristo? O bien preguntarse: ¿qué enseña este relato acerca del Salvador? Igualmente pudiera preguntarse: ¿qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? Entre los milagros o relatos que se vieron en estos capítulos, podemos encontrar entre ellos los siguientes. Podemos ver el caso de un leproso. Esto se vio en Mateo, capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Podemos ver también el caso del siervo del centurión. De este se leyó en Mateo, capítulo 8, los versículos del 5 al 13, y en Lucas, capítulo 7, los versículos del 1 al 10. También se ve el relato de la suegra de Pedro. De este se leyó en Mateo, capítulo 8, los versículos del 14 al 15. También vimos el relato de un siervo paralítico. De este se leyó en Marcos, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Igualmente se leyó acerca de un hombre con la mano seca. Este lo vimos en Marcos, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Seguramente también recordarán el relato de el hijo de la viuda de Naín. De este se leyó en Lucas, capítulo 7, los versículos del 11 al 16. También se recomienda estudiar el mensaje Aceptar la voluntad y el tiempo del Señor, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje disponible en la Liaona de agosto de 2016, el cual escucharemos a continuación. La fe firme en el Salvador es aceptar sumisamente su voluntad y su tiempo en nuestra vida, incluso si el resultado no es lo que esperábamos o deseábamos. El elder Neal A. Maxwell fue un amado discípulo del Señor Jesucristo. Prestó servicio como integrante del Quórum de los 12 Apóstoles durante 23 años, desde 1981 hasta 2004. El poder espiritual de sus enseñanzas y su ejemplo de discípulo fiel han bendecido y continúan bendiciendo en formas maravillosas a los miembros de la Iglesia Restaurada del Salvador y a las personas del mundo. En octubre de 1997, mi esposa y yo recibimos al elder y a la hermana Maxwell en la Universidad Brigham Young, Idaho, que entonces se llamaba Colegio Riggs. Él iba a hablar al alumnado, al personal y al cuerpo docente durante una asamblea devocional. Anteriormente, ese mismo año, el elder Maxwell se había sometido a 46 días y noches de debilitante quimioterapia contra la leucemia. Su rehabilitación y la terapia continua progresaron en forma positiva a lo largo de los meses de primavera y verano. No obstante, su fortaleza y vigor eran limitados cuando viajó a Rexburg. Después de recibir al elder y a la hermana Maxwell en el aeropuerto, Susan y yo los llevamos a nuestra casa para que descansaran y para comer un almuerzo liviano antes del devocional. Yo le pregunté al elder Maxwell qué lecciones había aprendido de su enfermedad. Siempre recordaré la respuesta precisa y penetrante que me dio. Dave dijo: he aprendido que no desmayar es más importante que sobrevivir. Su respuesta era un principio del cual había tenido extensa experiencia personal durante la quimioterapia. En enero de 1997, el día en que iba a empezar la primera serie de tratamientos, el elder Maxwell miró a su esposa
la tomó de la mano, dio un profundo suspiro y le dijo: «Lo único que quiero es no desmayar». En su mensaje de la Conferencia General de octubre de 1997, él enseñó esto con gran sinceridad. A medida que enfrentamos nuestras pruebas y tribulaciones, también nosotros podemos suplicarle al Padre, tal como lo hizo Jesús, que no tengamos que desmayar, es decir, retroceder o rehuir. No desmayar es mucho más importante que sobrevivir. No desmayar es mucho más importante que sobrevivir. Más aún, el beber de una amarga copa sin amargarse es asimismo parte de emular a Jesús. Los pasajes de las Escrituras que se refieren al sufrimiento del Salvador cuando ofreció el infinito y eterno sacrificio expiatorio se volvieron más conmovedores y significativos para mí, porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. El Salvador no desmayó ni en Getsemaní ni en el Gólgota. El elder Maxwell tampoco desmayó. Este extraordinario apóstol siguió adelante con firmeza y fue bendecido con tiempo extra en la tierra para amar, prestar servicio, enseñar y testificar. Esos años finales de su vida fueron un enfático signo de admiración para su ejemplo de discipulado devoto, tanto en palabra como en hechos. Creo que la mayoría de nosotros probablemente esperaríamos que un hombre con la capacidad, experiencia y talla espiritual del elder Maxwell enfrentara una enfermedad grave y la muerte con un entendimiento del plan de felicidad de Dios, con tranquilidad, aplomo y dignidad. Pero yo testifico que esas bendiciones no están reservadas exclusivamente para las autoridades generales ni para un pequeño grupo selecto de miembros de la Iglesia. Desde que fui llamado al quórum de los 12, mis asignaciones y viajes me han permitido conocer a santos de los últimos días de todo el mundo, fieles, luchadores y valientes. Quiero hablarles de un joven y una joven que han bendecido mi vida y de quienes he aprendido lecciones espiritualmente vitales acerca de no desmayar y de dejar que nuestra propia voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. La historia es verídica y los personajes son reales. Sin embargo, no utilizaré los nombres verdaderos de las personas. Con la autorización de ellos, citaré algunas entradas de sus respectivos diarios personales. No se haga mi voluntad, sino la tuya. John es un digno poseedor del sacerdocio y prestó fiel servicio como misionero de tiempo completo. Después de regresar de la misión, empezó a salir y se casó con Heather, una joven íntegra y maravillosa. Él tenía 23 años y ella 20, el día en que se sellaron en la casa del Señor por esta vida y por toda la eternidad. Aproximadamente 3 semanas después de su boda en el templo, a John le diagnosticaron cáncer en los huesos, y como también le encontraron nódulos cancerosos en los pulmones, el pronóstico no era bueno. John escribió esto en su diario. Fue el día más aterrador de mi vida. No solo porque me dijeron que tenía cáncer, sino también porque estaba recién casado y sentí que había fracasado como esposo. Yo era el sostén y el protector de nuestra nueva familia y ahora, tras 3 semanas en esa función, sentía que había fracasado. Heather escribió: «Fue una noticia devastadora y recuerdo lo mucho que cambió nuestra perspectiva. Me encontraba en la sala de espera del hospital escribiendo notas de agradecimiento por los regalos de boda mientras esperábamos los resultados de los análisis de John. Pero después de saber que tenía cáncer, las ollas y los utensilios de cocina ya no eran importantes. Fue el peor día de mi vida, pero recuerdo que esa noche me fui a la cama sintiendo gratitud por nuestro sellamiento en el templo.
Aunque los médicos le habían dado solo un 30% de posibilidades de sobrevivir, yo sabía que si permanecíamos fieles, tenía un 100% de posibilidades de estar con él para siempre. Aproximadamente un mes después, John empezó la quimioterapia. Él describió la experiencia de esta manera: los tratamientos me hicieron sentir más enfermo de lo que nunca había estado. Se me cayó el cabello, adelgacé unos 20 kilos y sentía como si mi cuerpo estuviera desintegrándose. La quimioterapia también me afectó emocional, mental y espiritualmente. Durante los meses de tratamiento, la vida era como una montaña rusa, con altos y bajos y todas las fases intermedias. No obstante, a través de todo eso, Heather y yo seguimos teniendo fe en que Dios me sanaría, sencillamente lo sabíamos. A su vez, Heather anotó lo que pensaba y sentía. No podía soportar la idea de que John se quedara solo de noche en el hospital, así que todas las noches dormía en un pequeño sofá que había en su cuarto. Muchos amigos y familiares nos visitaban durante el día, pero las horas de la noche eran lo más difícil. Con la mirada fija en el techo, me preguntaba qué tendría reservado para nosotros el Padre Celestial. A veces, mi mente divagaba a lugares oscuros y el temor de perder a John llegaba casi al punto de abrumarme. Pero sabía que esos pensamientos no provenían del Padre Celestial. Empecé a orar con mayor frecuencia pidiendo consuelo, y el Señor me dio la fortaleza para seguir adelante. A los 3 meses, John se sometió a una operación quirúrgica para extirparle un tumor grande que tenía en una pierna. 2 días después de la cirugía, fui al hospital a visitarlos. Hablamos de cuando conocí a John en el campo misional, de su matrimonio, del cáncer y de las lecciones eternamente importantes que aprendemos al pasar por las pruebas de la vida terrenal. Al acercarse el fin de la visita, John me preguntó si podía darle una bendición del sacerdocio. Le contesté que lo haría con mucho gusto, pero que primero tenía que hacerle algunas preguntas. Procedí a hacerle preguntas que no había pensado hacer y que ni siquiera había considerado. John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? En las Escrituras vemos con frecuencia que el Salvador o sus siervos ejercieron el don espiritual de la sanidad y percibían cuando una persona tenía la fe para ser sanada. Pero a medida que John, Heather y yo considerábamos la situación y analizábamos esas preguntas, fuimos comprendiendo cada vez más que si la voluntad de Dios era que ese buen joven sanara, entonces esa bendición únicamente se podría recibir si esa valiente pareja tenía primero la fe para no sanar. En otras palabras, era necesario que ambos jóvenes superaran, mediante la expiación del Señor Jesucristo, la tendencia del hombre natural que todos tenemos de exigir con impaciencia e insistir incesantemente para recibir las bendiciones que deseamos y que creemos merecer. Reconocimos un principio que se aplica a todo discípulo devoto. La fe firme en el Salvador es aceptar sumisamente su voluntad y su tiempo en nuestra vida, incluso si el resultado no es lo que esperábamos o deseábamos. Por supuesto, John y Heather iban a desear, anhelar y suplicar que sanara con toda su alma, mente y fuerza. Pero lo más importante era que estuvieran dispuestos a someterse a cuanto el Señor juzgara conveniente imponer sobre ellos, tal como un niño se somete a su padre. Verdaderamente, tenían que estar dispuestos a ofrecerle sus almas enteras como ofrenda y a orar humildemente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que en un principio nos habían parecido a ellos y a mí preguntas desconcertantes, se convirtieron en parte de un modelo generalizado de paradojas del Evangelio. Consideren esta amonestación del Señor: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y también dijo: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y el Señor recalcó a sus discípulos de los últimos días:
y por tu palabra muchos de los soberbios serán humillados y muchos de los humildes serán ensalzados. Por tanto, el tener fe para no ser sanado parece encajar apropiadamente en un potente modelo de paradojas penetrantes que nos requieren pedir, buscar y llamar a fin de que podamos recibir conocimiento y entendimiento. Después de tomar el tiempo necesario para meditar sobre mis preguntas y de hablar con la esposa, John me dijo: Elder Bednar, yo no quiero morir. No quiero dejar a Heather. Pero si la voluntad del Señor es trasladarme al mundo de los espíritus, entonces estoy dispuesto a aceptarlo. Mi corazón rebosó de agradecimiento y admiración al ver a este joven matrimonio enfrentarse a la lucha espiritual más exigente de todas, la entrega sumisa de su voluntad a la voluntad de Dios. Mi fe se fortaleció al ver a ese matrimonio permitir que sus fuertes y comprensibles deseos de que sanara quedaran absorbidos en la voluntad del Padre. John describió de esta manera la reacción que tuvo a nuestra conversación y a la bendición que recibió. El Elder Bednar compartió con nosotros el pensamiento del Elder Maxwell de que es mejor no desmayar que sobrevivir. Después nos preguntó: sé que tienen la fe para que seas sanado, ¿pero tienen la fe para no ser sanado? Ese era un concepto desconocido para mí. En esencia, lo que preguntaba era si yo tenía la fe para aceptar la voluntad de Dios, si su voluntad era que no fuese sanado, si se acercara el momento de entrar en el mundo de los espíritus mediante la muerte, ¿estaba preparado para someterme y aceptar? John continuó: tener la fe para no sanar parecía contrario a la lógica, pero esa perspectiva cambió la manera de pensar de mi esposa y la mía, y nos permitió depositar nuestra confianza total en el plan que el Padre tiene para nosotros. Aprendimos que teníamos que obtener la fe de que el Señor está al mando, sea cual sea el resultado, y que Él nos guiará desde donde estamos a donde tenemos que estar. Al orar, nuestras súplicas cambiaron de «te suplico que me sanes» a «te suplico que me des la fe para aceptar cualquier resultado que tú hayas preparado para mí». Estaba seguro de que, por ser un apóstol, el Elder Bednar bendeciría los elementos de mi cuerpo para que se restauraran y que yo saltaría de la cama y empezaría a bailar o a hacer algo así de impresionante. Pero cuando me bendijo ese día, me asombró el hecho de que sus palabras eran casi idénticas a las pronunciadas por mi padre, mi suegro y mi presidente de misión. Me di cuenta de que, al fin y al cabo, no importa de quién son las manos sobre mi cabeza, el poder de Dios no cambia y su voluntad se nos da a conocer personalmente y por medio de sus siervos autorizados. Heather escribió: ese fue para mí un día lleno de emociones encontradas. Estaba convencida de que el Elder Bednar iba a poner las manos sobre la cabeza de John y lo sanaría completamente del cáncer. Sabía que mediante el poder del sacerdocio él podía ser sanado y deseaba muchísimo que así fuera. Después de que el Elder Bednar nos enseñó en cuanto a tener fe para no ser sanado, me sentí aterrada. Hasta ese momento nunca había tenido que aceptar la realidad de que el plan del Señor pudiese incluir el perder a mi esposo. Mi fe dependía de los resultados que deseaba obtener. En cierta manera, se puede decir que era superficial. Aunque al principio me resultó aterradora, finalmente la idea de tener la fe para no sanar me liberó de la preocupación y me permitió tener total confianza en que mi Padre Celestial me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma y que Él haría lo que fuera mejor para John y para mí. Se dio la bendición y pasaron días, meses y años. Milagrosamente, el cáncer de John entró en remisión. Pudo terminar sus estudios universitarios y obtener un buen trabajo. Él y Heather continuaron fortaleciendo su matrimonio y disfrutando la vida juntos. Un tiempo después, recibí una carta de John y Heather informándome que el cáncer había vuelto. Se inició la quimioterapia y se programó la cirugía. John explicó:
La noticia no solo nos causó desilusión, sino que también nos dejó perplejos. ¿Hubo algo que no aprendimos la primera vez? ¿Esperaba el Señor algo más de nosotros? De modo que oré para obtener claridad y para que el Señor me ayudara a comprender por qué el cáncer había vuelto a aparecer. Un día, mientras leía el Nuevo Testamento, recibí la respuesta. Estaba leyendo el relato de cuando Cristo y sus apóstoles estaban en el mar y se levantó una tormenta. Temerosos de que el barco se hundiera, los discípulos se acercaron al Salvador y le preguntaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Eso era exactamente lo que yo sentía. ¿No tienes cuidado de que yo tenga cáncer? ¿No tienes cuidado de que queramos comenzar una familia? Pero al continuar leyendo el relato, encontré mi respuesta. El Señor los miró y les dijo: «¿Cómo no tenéis fe?». Y extendiendo la mano, calmó las aguas. En aquel momento tuve que hacerme la pregunta: ¿de verdad lo creo? ¿Creo realmente que Él calmó las aguas ese día? ¿O es solamente un relato interesante de leer? La respuesta es sí, creo. Y debido a que sé que Él calmó las aguas, en ese instante supe que Él podría sanarme. Hasta aquel momento, me había sido muy difícil reconciliar la necesidad de tener fe en Cristo con la inevitabilidad de su voluntad. Las consideraba dos cosas diferentes y a veces pensaba que se contradecían. Me preguntaba: ¿por qué debo tener fe si al final su voluntad es lo que prevalecerá? Después de esa experiencia, supe que el tener fe, por lo menos en mi caso, no era precisamente saber que Él me sanaría, sino que podía sanarme. Tenía que creer que Él podía hacerlo, y luego, si me curaba o no, dependía de Él. Al permitir que esas dos ideas coexistieran, la fe centrada en Jesucristo y una total sumisión a su voluntad, encontré mayor consuelo y paz. Ha sido extraordinario ver la mano del Señor en nuestra vida. Todo se ha ido acomodando. Han sucedido milagros y nos sentimos continuamente humildes y conmovidos al ver desplegarse el plan del Señor para nosotros. Sin duda, la rectitud y la fe son fundamentales para mover montañas, si el mover montañas cumple con los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad. La rectitud y la fe son, sin duda, fundamentales para sanar a los enfermos, a los sordos y a los cojos, si esa sanación cumple con los propósitos de Dios y está de acuerdo con su voluntad. Por lo tanto, incluso aunque tengamos gran fe, muchas montañas no se moverán y no todos los enfermos y los débiles serán sanados. Si se acabara toda oposición, si se eliminaran todas las dolencias, entonces los propósitos principales del plan del Padre se frustrarían. Muchas de las lecciones que hemos de aprender en la vida terrenal se pueden recibir únicamente por medio de lo que experimentamos y a veces padecemos, y Dios espera y confía en que enfrentemos la adversidad temporal de la mortalidad con su ayuda, a fin de que aprendamos lo que debemos aprender y finalmente seamos lo que debemos llegar a ser en la eternidad. El significado de todas las cosas. La historia de John y Heather es común y corriente, y al mismo tiempo extraordinaria. Ese joven matrimonio representa a millones de fieles santos de los últimos días de todo el mundo que guardan sus convenios y que siguen adelante a lo largo del sendero estrecho y angosto, con una firme fe en Cristo y un fulgor perfecto de esperanza. John y Heather no servían en puestos prominentes en la iglesia, no estaban emparentados con autoridades generales y a veces tenían dudas y temores. En muchos de esos aspectos, su historia es muy común. Sin embargo, ambos jóvenes fueron bendecidos en formas extraordinarias a fin de aprender lecciones esenciales para la eternidad por medio de la aflicción y las dificultades. He compartido este relato con ustedes porque John y Heather, que son iguales a muchos de ustedes, llegaron a comprender que no desmayar es más importante que sobrevivir. Por consiguiente, su experiencia no tenía que ver fundamentalmente con vivir y morir. Más bien, tenía que ver con aprender, vivir y llegar a ser. Para muchos, la historia de ellos ha sido o podría ser la historia de ustedes.
ustedes han enfrentado o enfrentarán dificultades similares con el mismo valor y perspectiva espiritual que ellos. No sé por qué algunas personas aprenden las lecciones de la eternidad a través de las pruebas y el sufrimiento, mientras que otras las aprenden por medio del rescate y de la sanación. No conozco todas las razones, ni todos los propósitos, ni lo sé todo sobre el tiempo del Señor. Al igual que Nefi, ustedes y yo podemos decir que no sabemos el significado de todas las cosas. No obstante, hay algunas cosas que sé con absoluta seguridad. Sé que somos hijos e hijas en espíritu de un amoroso Padre Celestial. Sé que el Padre Eterno es el autor del plan de felicidad. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Sé que Jesucristo hizo posible el plan del Padre por medio de su expiación infinita y eterna. Sé que el Señor, que padeció muerte y dolor por nosotros, puede socorrer y fortalecer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Y sé que una de las más grandes bendiciones de la vida terrenal es no desmayar y permitir que nuestra propia voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. Aunque no lo sé todo en cuanto a cómo, cuándo, dónde y por qué se reciben esas bendiciones, testifico que efectivamente son reales. Sé que si siguen adelante en la vida con fe firme en Cristo, tendrán la capacidad para no desmayar. También se recomienda estudiar el mensaje Heridos por el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. El 22 de marzo de 2016, justo antes de las 8 de la mañana, 2 bombas explotaron en el aeropuerto de Bruselas. Los élderes Richard Norby, Mason Wells y Joseph Ampe habían llevado a la hermana Fanny Klein al aeropuerto, donde tomaría un vuelo a su misión en Cleveland, Ohio. 32 personas perdieron la vida y todos los misioneros fueron heridos. El que sufrió más las heridas fue el elder Richard Norby, de 66 años. El elder Norby dijo de aquel momento: al instante supe lo que había sucedido. Traté de correr para ponerme a salvo, pero me desplomé de inmediato. Vi que mi pierna izquierda estaba gravemente herida y observé que de ambas manos salía un hollín negro semejante a una tela de araña. Tiré con cuidado, pero me di cuenta de que no era hollín, sino mi piel, que se había quemado. La camisa blanca se estaba poniendo roja por una lesión en mi espalda. Cuando fui plenamente consciente de lo que acababa de suceder, vino a mí un poderoso pensamiento. El Salvador sabía dónde me encontraba, lo que acababa de suceder y lo que yo estaba pasando en ese momento. Los días que siguieron fueron difíciles para Richard Norby y su esposa Pam. A él le fue inducido un coma, seguido de cirugías, infecciones y gran incertidumbre. Richard Norby vivió, pero su vida nunca sería la misma. Después de 2 años y medio, sus heridas siguen sanando. Una prótesis reemplaza la parte de la pierna que le falta y cada paso es diferente que antes, a aquel momento en el aeropuerto de Bruselas. ¿Por qué le sucedió eso a Richard y Pam Norby? Ellos habían sido fieles a sus convenios, previamente habían servido una misión en Costa de Marfil y habían criado una maravillosa familia. Sería comprensible que alguien dijera: no es justo, simplemente no está bien. Estaban dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo pudo suceder? Aunque los detalles difieran, las tragedias, las pruebas y las dificultades inesperadas, tanto físicas como espirituales, nos llegan a todos, porque esto es la vida terrenal. Esta mañana, al pensar en los discursantes de esta sesión de conferencia, me di cuenta de que 2 tienen hijos y 3 tienen nietos,
que han regresado inesperadamente a su hogar celestial. Ninguno se ha librado de la enfermedad y la tristeza. Y esta misma semana, un ángel en la tierra a quien todos amamos, la hermana Barbara Ballard, pasó al otro lado del velo. Presidente Ballard, nunca olvidaremos su testimonio de esta mañana. Buscamos la felicidad, anhelamos la paz, deseamos que haya amor y el Señor derrama sobre nosotros una asombrosa abundancia de bendiciones. Pero entremezclada con el gozo y la felicidad, una cosa es segura. Habrá momentos, horas, días y a veces años en los que su alma estará herida. Las Escrituras enseñan que probaremos lo amargo y lo dulce y que habrá oposición en todas las cosas. Jesús dijo: vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Las heridas del alma no son exclusivas del rico o del pobre, de una cultura, un país o una generación. Sobrevienen a todos y son parte del aprendizaje que recibimos en esta experiencia terrenal. Mi mensaje hoy es especialmente para aquellos que están guardando los mandamientos de Dios, cumpliendo sus promesas a Dios, y que como el matrimonio Norby u otros hombres, mujeres y niños en esta audiencia mundial hacen frente a pruebas y desafíos inesperados y dolorosos. Tal vez nuestras heridas sean por un desastre natural o un desafortunado accidente. Quizás provengan de un esposo o una esposa infiel que pone del revés la vida del cónyuge recto y de sus hijos. Las heridas pueden venir de la oscuridad y la sombra de la depresión, de una enfermedad inesperada, del sufrimiento o la muerte prematura de alguien a quien amamos, de la tristeza por un familiar que se aparta de la fe, de la soledad cuando las circunstancias nos privan de un compañero eterno, o de cientos de dolorosas y desalentadoras penas que no puedo ver. Todos entendemos que las dificultades son parte de la vida, pero cuando nos llegan personalmente, pueden dejarnos sin aliento. Sin llegar a alarmarnos, debemos estar preparados. El apóstol Pedro dijo: amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Junto a los brillantes colores de la felicidad y el gozo, los oscuros hilos de la prueba y la tragedia están profundamente tejidos en la tela del plan de nuestro Padre. Esas pruebas, aunque difíciles, a menudo se convierten en nuestros mejores maestros. Cuando contamos el milagroso relato de los 2060 jóvenes soldados de Elamán, nos encanta este versículo. Mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Pero la frase continúa: y no hubo entre ellos uno solo quien no hubiese recibido muchas heridas. Cada uno de los 2060 recibió muchas heridas, y cada uno de nosotros recibirá heridas en la batalla de la vida, ya sean físicas, espirituales o ambas. Nunca se den por vencidos, independientemente de lo profundas que sean las heridas de su alma o cuál sea la causa, el momento o el lugar en que suceden, o que persistan más o menos en el tiempo. Ustedes no han nacido para morir espiritualmente. Están hechos para sobrevivir espiritualmente y para vivir e incrementar su fe y su confianza en Dios. Dios no ha creado a nuestros espíritus para que no dependamos de Él. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, mediante la incalculable capacidad del don de su expiación, no solo nos salva de la muerte y nos ofrece por medio del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados, sino que también está listo para salvarnos de las penas y los dolores de nuestra alma herida.
El Salvador es nuestro buen samaritano, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a nosotros cuando otras personas pasan de largo. Con compasión, Él unta su bálsamo sanador en nuestras heridas y las venda. Él nos lleva en brazos, Él nos cuida, Él nos invita a venir a Él y Él nos sanará. Y Jesús sufrirá dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase para que pueda tomar sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, tomando sobre sí nuestras debilidades con misericordia. Venid, desconsolados, cualquiera sea vuestro dolor, venid al asiento de la expiación con ferviente oración. Traed vuestro corazón herido, vuestra angustia derramada. No hay pesares en la tierra que el cielo no pueda curar. En un momento de tremendo sufrimiento, el Señor dijo al profeta José: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. ¿Cómo pueden las dolorosas heridas ser para nuestro bien? Cuando pacientemente permanecemos firmes en el crisol de las pruebas terrenales, el poder sanador del Salvador nos brindará luz, comprensión, paz y esperanza. Oren con todo su corazón, fortalezcan su fe en Jesucristo, en su realidad, en su gracia. Aférrense a sus palabras. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerden, el arrepentimiento es una poderosa medicina espiritual. Guarden los mandamientos y sean dignos del Consolador, recordando que el Salvador prometió: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz del templo es un reconfortante bálsamo para el alma herida. Regresen a la casa del Señor con sus corazones heridos y los nombres de sus familiares con tanta frecuencia como les sea posible. El templo proyecta la brevedad de la vida terrenal sobre la pantalla panorámica de la eternidad. Miren atrás y recuerden que ustedes demostraron su dignidad en su estado premortal. Ustedes son valientes hijos e hijas de Dios y con su ayuda pueden salir triunfantes en las batallas de este mundo caído. Lo han hecho antes y pueden hacerlo otra vez. Miren hacia adelante. Sus problemas y pesares son muy reales, pero no durarán para siempre. Sus noches oscuras pasarán, porque el Señor sí se levantó con sanidad en sus alas. El matrimonio Normie me dijo: en ocasiones nos sobreviene la desilusión, pero nunca permitimos que se quede. Y como dijo el apóstol Pablo, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Quizás estén exhaustos, pero nunca se den por vencidos. Aún con sus propias y dolorosas heridas, ustedes tenderán instintivamente la mano a otras personas heridas, confiando en las promesas del Salvador. Él dijo: todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Los heridos que curan las heridas de otras personas son ángeles de Dios sobre la tierra. En solo unos momentos escucharemos a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, un hombre de inquebrantable fe en Jesucristo, un hombre de esperanza y de paz, a quien Dios ama, pero no ha librado de las heridas del alma. En 1995, cuando su hija Emily esperaba un bebé, fue diagnosticada con cáncer. Hubo días de esperanza y felicidad cuando dio a luz un bebé sano. Pero el cáncer regresó y su querida Emily falleció justo 2 semanas después de cumplir 37 años, dejando a su amado esposo y a 5 niños pequeños. En la conferencia general, poco después de su fallecimiento, el elder Nelson confesó:
Junto con mis lágrimas de pesar he deseado haber podido hacer más por nuestra hija. Si yo tuviera el poder de la resurrección, me habría sentido tentado a devolverle la vida. Pero Jesucristo posee esas llaves y las utilizará para Emily y para todas las personas en el propio tiempo del Señor. El mes pasado, cuando visitaba a los santos en Puerto Rico y recordaba el devastador huracán del año pasado, el presidente Nelson habló con amor y compasión. Él dijo: esto es parte de la vida, es por lo que estamos aquí. Estamos aquí para tener un cuerpo y para ser probados. Algunas de esas pruebas son físicas, otras espirituales, y sus pruebas aquí han sido tanto físicas como espirituales. Ustedes no se han dado por vencidos. Y estamos muy orgullosos de ustedes. Son fieles santos, han perdido mucho, pero en medio de todo ello han fortalecido su fe en el Señor Jesucristo. A medida que guardamos los mandamientos de Dios, hallaremos gozo, aún en medio de nuestras circunstancias más adversas. Mis hermanos y hermanas, les prometo que aumentar su fe en el Señor Jesucristo les proporcionará fortaleza adicional y mayor esperanza. Para ustedes, los justos, el sanador de nuestras almas sanará, en su tiempo y en su manera, todas sus heridas. No habrá injusticia, persecución, prueba, tristeza, quebranto, sufrimiento ni herida. No importa cuán profunda, cuán extensa o cuán dolorosa, que quede excluida del consuelo, la paz y la esperanza perdurable de aquel cuyos brazos abiertos y manos heridas nos recibirán de regreso a su presencia. Ese día, testifica el apóstol Juan, los justos que han salido de la gran tribulación estarán vestidos de ropas blancas delante del trono de Dios. El Cordero extenderá su pabellón sobre ellos y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese día llegará y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Jesucristo no vino a condenar a los pecadores, sino a sanarlos. Esto es correspondiente a Marcos, capítulo 2, los versículos del 15 al 17, y Lucas, capítulo 7, los versículos del 36 al 50. A continuación se leerá Marcos, capítulo 2, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente: Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. A continuación se leerá Lucas, capítulo 7, los versículos del 36 al 50, que dicen lo siguiente: Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo:
Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Y Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Al leer en estos versículos, en cuanto a la interacción de Jesús con los escribas y fariseos, podría considerar si usted mismo se ve reflejado en estos relatos. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Sus pensamientos y acciones se parecen alguna vez a los de Simón el fariseo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo describiría usted la diferencia entre la forma en que Jesús veía a los pecadores y la forma en que los veían los fariseos como Simón? Medite nuevamente. Ahora medite en lo siguiente. Piense en cómo podrían haberse sentido quienes se hayan apesadumbrados por el pecado cuando están con el Salvador. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo se sienten ellos cuando están con usted? Medite nuevamente. Concerniente al relato de la mujer que había sido pecadora, que se leyó en Lucas capítulo 7, en los versículos que ya leímos en este bloque, podría usted también reflexionar sobre en qué se parece usted a la mujer que se describe en esos versículos. Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones usted ha experimentado la ternura y la misericordia que el Salvador tuvo también con la mujer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted del ejemplo de fe, amor y humildad de esa mujer? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Juan, capítulo 3, el versículo 17, donde se menciona: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A continuación se leerá Lucas capítulo 9, los versículos del 51 al 56, que dice lo siguiente: Y aconteció que, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron
y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque vieron en su semblante que se dirigía a Jerusalén. Y al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. También se recomienda estudiar el mensaje El don de la gracia, por el elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas y amigos, feliz Pascua de Resurrección. Este domingo celebramos el acontecimiento más anticipado y glorioso de la historia del mundo. Es el día que lo cambió todo. En ese día mi vida cambió. La de ustedes también. El destino de todos los hijos de Dios cambió. En ese día bendito el Salvador de la humanidad, que había tomado sobre sí las cadenas del pecado y la muerte, que nos mantenían cautivos. Rompió esas cadenas y nos libró. Gracias al sacrificio de nuestro amado Redentor, la muerte no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Satanás no tiene poder perdurable. Y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ciertamente el apóstol Pablo estaba en lo correcto cuando dijo que podemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Hablamos con frecuencia de la expiación del Salvador, y con razón. Tal como lo expresó Jacob, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Y mientras hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo siempre. No debemos perder el sentido de asombro y de gratitud por el sacrificio eterno del Hijo de Dios. La expiación del Salvador no puede ser algo común y corriente en nuestra enseñanza, en nuestras conversaciones, ni en nuestro corazón. Es sagrada y santa, porque fue gracias a ese gran y postrer sacrificio que Jesús el Cristo trajo la salvación a cuantos crean en su nombre. Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvarnos, a pesar de ser imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos. He intentado comprender la expiación del Salvador con mi mente finita, y la única explicación que hallo es: Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. No alcanzo siquiera a estimar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Una poderosa expresión de ese amor es lo que las Escrituras denominan comúnmente como la gracia de Dios. La asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser seres exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados en la verdad y sepamos todas las cosas. La gracia de Dios es algo maravilloso,
pero a menudo se malentiende. Aún así, debemos saber acerca de la gracia de Dios si pretendemos heredar lo que ha sido preparado para nosotros en su reino eterno. Con ese fin, me gustaría hablar acerca de la gracia. En particular, primero, de cómo la gracia abre las puertas del cielo. Y segundo, de cómo abre las ventanas de los cielos. Primero, la gracia abre las puertas del cielo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y debido a que ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios, nadie es digno de volver a la presencia de Dios. Aun si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, no sería suficiente. Seríamos siervos inútiles. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Pero no se ha perdido todo. La gracia de Dios es nuestra esperanza sempiterna. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia y provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, pueden tornarse blancos como la nieve. Gracias a que nuestro amado Salvador se dio a sí mismo en rescate por nosotros, se ha proporcionado una entrada en su reino eterno para todos. La puerta se ha abierto. Sin embargo, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque fuese maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Su propósito es mucho más sublime. Quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a un estado anterior, nos eleva a uno superior. Nos guía a alturas que apenas podemos comprender. Nos lleva a la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre Celestial, donde rodeados de nuestros seres queridos, recibiremos de su plenitud y de su gloria. Todas las cosas serán nuestras, y nosotros seremos de Cristo. En efecto, todo lo que el Padre tiene nos será dado. Para heredar esa gloria, se requiere algo más que una puerta abierta. Debemos entrar por esta puerta con un corazón deseoso de un cambio tan drástico que las Escrituras lo describen como nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado mundano y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. Segundo, la gracia abre las ventanas de los cielos. Otro aspecto de la gracia de Dios es que abre las ventanas del cielo, por las cuales Dios derrama bendiciones de poder y fortaleza, las cuales nos ayudan a lograr lo que de otro modo sería imposible. Es por medio de la asombrosa gracia de Dios que sus hijos pueden vencer las acechanzas y los peligros del adversario, y nos eleva sobre el pecado para llegar a ser perfeccionados en Cristo. Si bien todos tenemos debilidades, las podemos superar. En efecto, es por la gracia de Dios que las debilidades se tornarán en fortalezas si nos humillamos y tenemos fe. A lo largo de la vida, la gracia de Dios nos concede bendiciones temporales y dones espirituales que aumentan nuestras capacidades y enriquecen nuestra vida. Su gracia nos refina
y ayuda a alcanzar nuestro potencial verdadero. ¿Quién puede ser merecedor de ella? En la Biblia leemos en cuanto a la visita de Cristo a la casa de Simón. Por fuera, Simón parecía ser un hombre bueno y recto. Siempre aseguraba de cumplir con sus obligaciones religiosas. Guardaba la ley, pagaba sus diezmos, observaba el día de reposo, oraba diariamente e iba a la sinagoga. Pero mientras Jesús estaba con Simón, llegó una mujer que lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y ungió sus pies con perfume. A Simón no le agradó este gesto de adoración, porque sabía que esa mujer era pecadora. Simón pensó que si Jesús no lo sabía, seguramente él no era un profeta, o no le hubiera permitido que lo tocase. Al percibir sus pensamientos, Jesús se volvió a Simón y le hizo una pregunta. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y yo teniendo ellos, y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Simón respondió que era aquel a quien se perdonó más. Entonces Jesús enseñó una profunda lección. ¿Ves esta mujer? Sus pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿A cuál de estas 2 personas nos parecemos más? ¿Somos como Simón? ¿Nos sentimos seguros con nuestras buenas obras y confiamos en nuestra propia justicia? ¿Somos quizás algo impacientes con quienes no viven según nuestras normas? ¿Estamos en piloto automático? ¿Actuamos sin pensar? ¿Asistimos a las reuniones? ¿Bostezamos en la escuela dominical? ¿Y revisamos el teléfono móvil durante la reunión sacramental? ¿O somos como esta mujer, que pensaba que estaba completa e irremediablemente perdida a causa de sus pecados? ¿Amamos mucho? ¿Entendemos nuestra deuda con el Padre Celestial y rogamos con toda nuestra alma por la gracia de Dios? Cuando nos arrodillamos a orar, ¿es para repasar los grandes éxitos de nuestra propia rectitud? ¿O para confesar nuestras faltas, suplicar por la gracia de Dios y derramar lágrimas de gratitud por el asombroso plan de redención? No podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la aerolínea. O pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa nos hace propietarios de todo el planeta. Si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? O, usando las palabras de Pablo, ¿continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo fue sencilla. De ninguna manera. Hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos porque amamos a Dios. El tratar de entender el don de la gracia de Dios con todo el corazón y la mente nos da aún mayor razón para amar y obedecer a nuestro Padre Celestial con mansedumbre y gratitud. El andar por la senda del discipulado nos refina y nos hace mejorar, nos ayuda a llegar a ser más como Él y nos conduce de regreso a su presencia. El Espíritu del Señor, nuestro Dios, efectúa un potente cambio en nosotros, que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente.
De modo que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, vivir el Evangelio con fidelidad no es una carga. Es un ejercicio de práctica gozoso. Es la preparación para heredar la grandiosa gloria de las eternidades. Procuramos obedecer a nuestro Padre Celestial porque nuestro espíritu se hará más receptivo a lo espiritual. Se despliegan panoramas ante nosotros que no sabíamos que existían. Recibimos iluminación y entendimiento cuando hacemos la voluntad del Padre. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. El profeta Nefi hizo una importante contribución a nuestra comprensión de la gracia de Dios al declarar: trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Sin embargo, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de no significa debido a. No nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Elevan su voz junto con Nefi, proclamando: mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer. Y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Cuando pienso en lo que hizo el Salvador poco antes de ese primer domingo de Pascua de Resurrección, deseo elevar mi voz en alabanzas al más alto Dios y a su Hijo Jesucristo. Las puertas del cielo están abiertas. Las ventanas de los cielos están abiertas también. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazón quebrantado y espíritu contrito. Jesucristo ha despejado el camino para que ascendamos a las alturas incomprensibles por la mente mortal. Ruego que veamos con nuevos ojos y con un nuevo corazón el significado eterno del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Ruego que demostremos nuestro amor por Dios y nuestra gratitud por el don de la gracia infinita de Dios, guardando sus mandamientos y andando gozosamente en vida nueva. En el sagrado nombre de nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo:
Ser discípulo de Jesucristo significa que lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 8, los versículos del 18 al 22, y Marcos, capítulo 3, los versículos del 31 al 35. A continuación se leerá Mateo, capítulo 8, los versículos del 18 al 22, que dicen lo siguiente. Y viendo Jesús mucha gente alrededor de sí, mandó pasar al otro lado, y acercándose un escriba, le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora leeremos en Marcos, capítulo 3, los versículos del 31 al 35, que dicen lo siguiente. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. En estos versículos Jesús enseñó que para ser sus discípulos debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida, incluso si esto a veces implica que hemos de sacrificar otras cosas que valoramos. Conforme estudie estos pasajes, medite en cuanto a su propio discipulado. Y medite a continuación. ¿Por qué deben estar dispuestos los discípulos a poner al Salvador en primer lugar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿A qué debería renunciar usted a fin de poner a Jesús en primer lugar? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Lucas, capítulo 9, los versículos del 57 al 62, que dicen lo siguiente. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo por el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como subtítulo, Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 8, los versículos del 23 al 27, y Marcos, capítulo 4, los versículos del 35 al 40. A continuación se leerá Mateo, capítulo 8, los versículos del 23 al 27, que dicen lo siguiente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Se ha sentido usted alguna vez como se sintieron los discípulos de Jesús en el mar durante la tormenta, viendo cómo las olas anegaban el bote y preguntándose: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 41, que se leerán a continuación, hallará usted 4 preguntas. Escríbalas y reflexione sobre lo que enseñan en cuanto a cómo debe afrontar los desafíos de la vida con fe en Jesucristo. A continuación se leerá Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 41, que dicen lo siguiente. Y les dijo aquel día cuando anochecía: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le llevaron así como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Y tuvieron gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Medite a continuación. ¿De qué modo el Salvador le brinda a usted paz en las tormentas de la vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Calla, enmudece, por la hermana Lisa L. Harkness, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Cuando nuestros hijos eran pequeños, pasamos unas vacaciones en un hermoso lago. Una tarde, algunos de los niños se pusieron chalecos salvavidas para saltar de un muelle al agua. Nuestra hija menor los miraba con vacilación, observando detenidamente a sus hermanos. Con todo el valor con el que se pudo armar, se tapó la nariz con una mano y saltó. De inmediato salió a flote y con un poco de pánico en la voz gritó: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ahora, su vida no corría peligro, ya que el chaleco salvavidas estaba cumpliendo su función y ella flotaba a salvo. Podríamos haberle tendido los brazos y sacarla de vuelta al muelle con poco esfuerzo. Sin embargo, desde su perspectiva, ella necesitaba ayuda. Tal vez por la temperatura fría del agua o por la novedad de la experiencia. De todos modos, se subió al muelle, la envolvimos con una toalla calentita y la felicitamos por su valor. Muchos de nosotros, tanto mayores como jóvenes, en momentos de angustia hemos pronunciado con apremio palabras como ayúdame, sálvenme o por favor, contesta mi oración. Algo semejante ocurrió a los discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. En Marcos aprendemos que Jesús otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Era tan numerosa la multitud que Jesús entró en una barca y habló desde ella. Enseñó a través de parábolas a las personas que estaban sentadas en la orilla. Y aquel día, cuando anochecía, les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, partieron de la orilla y emprendieron el recorrido para cruzar el mar de Galilea. Jesús halló un lugar en la popa de la barca, se recostó y pronto se quedó dormido. Poco después se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados y sabían cómo manejar una barca en una tormenta. Ellos eran sus discípulos, en quienes él confiaba y a quienes amaba. Habían dejado sus oficios, intereses personales y familias para seguir a Jesús. Su presencia en la barca era evidente en la fe que tenían en él. Y ahora, la barca estaba en medio de una tempestad y a punto de hundirse. No sabemos cuánto tiempo lucharon para mantener la barca a flote en la tormenta, pero despertaron a Jesús con algo de pánico en la voz, diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, sálvanos que perecemos». Lo llamaron Maestro, lo cual Él es. También es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Desde donde se encontraba en la barca, Jesús se levantó y reprendió al viento y al enfurecido mar y le dijo: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Siendo siempre el maestro de maestros, Jesús enseñó después a sus discípulos mediante dos sencillas y amorosas preguntas. Él preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe?». Hay una tendencia terrenal, hasta una tentación cuando nos encontramos en medio de pruebas, problemas o aflicciones, a clamar: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perezca? ¡Sálvame!». Incluso José Smith clamó desde una terrible cárcel: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?». Ciertamente el Salvador del mundo entiende nuestras limitaciones terrenales, ya que Él nos enseña cómo sentir paz y calma, aun cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestras esperanzas. A quienes demuestran tener fe, como la de un niño o hasta un poco de fe, Jesús los invita diciendo: «Venid a mí, creed en mi nombre. Aprended de mí y escuchad mis palabras». Con ternura les manda que se arrepientan y se bauticen en su nombre, que se amen unos a otros como Él los ha amado y que siempre se acuerden de Él. Jesús los consuela explicando: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Puedo imaginar a los discípulos de Jesús en la barca que la tormenta estaba sacudiendo, quienes por necesidad observaban las olas al golpear contra la cubierta y se afanaban para sacar el agua. Puedo verlos moviendo las velas y tratando de mantener algo de control sobre la pequeña barca. Se enfocaban en sobrevivir el momento y su petición de ayuda era urgentemente sincera. Muchos de nosotros no somos diferentes en la actualidad. Los recientes acontecimientos alrededor del mundo y en nuestros países y familias nos han zarandeado con pruebas imprevistas. En momentos de agitación, podemos sentir que nuestra fe llega al límite de nuestra resistencia y entendimiento. Las olas de temor pueden distraernos y causar que olvidemos la bondad de Dios, de modo que se limita nuestra perspectiva y nos impide ver con claridad. Sin embargo, es en estos trechos difíciles del trayecto que nuestra fe puede ser no solo probada, sino fortalecida. Sean cuales fueren nuestras circunstancias, podemos hacer el esfuerzo deliberado de edificar y aumentar nuestra fe en Jesucristo. Esta se fortalece cuando recordamos que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Nuestra fe crece conforme experimentamos con la palabra de Dios con esperanza y diligencia, haciendo nuestro mejor esfuerzo por seguir las enseñanzas de Cristo. Nuestra fe aumenta conforme optamos por creer en lugar de dudar, por perdonar en vez de juzgar, por arrepentirnos en lugar de rebelarnos. Nuestra fe se purifica conforme confiamos con paciencia en los méritos, la misericordia y gracia del Santo Mesías. Si bien la fe no es un conocimiento perfecto, dijo el elder Neil A. Maxwell, trae consigo una profunda confianza en Dios cuyo conocimiento es perfecto.
Incluso en épocas turbulentas, la fe en el Señor Jesucristo es enérgica y resiliente. Nos ayuda a eliminar las distracciones que no tienen importancia y nos alienta a seguir avanzando en la senda de los convenios. La fe nos impulsa a través del desánimo y nos permite enfrentar el futuro con determinación y hombros firmes. Nos anima a pedir que se nos rescate y auxilie conforme oramos al Padre en el nombre de su Hijo. Y cuando las encarecidas súplicas parecen no recibir respuesta, nuestra constante fe en Jesucristo produce paciencia, humildad y la habilidad para pronunciar con reverencia las palabras: hágase tu voluntad. El presidente Russell M. Nelson enseñó: no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podremos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Comiencen por sus hijos. Permítanles sentir la fe de ustedes aun cuando afronten pruebas difíciles. Centren su fe en nuestro amoroso Padre Celestial y en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Enseñen a cada precioso niño que es un hijo sagrado de Dios, creado a su imagen, con un potencial y un propósito sagrado. Cada uno nace con retos para superar y con fe que debe desarrollar. Hace poco escuché a 2 niños de 4 años hablar de su fe al responder a la pregunta: ¿de qué manera los ayuda a Jesucristo? El primer niño dijo: sé que Jesús me ama porque murió por mí. Él también ama a los adultos. La niña dijo: Él me ayuda cuando estoy triste o de mal humor. También me ayuda cuando me estoy hundiendo. Jesús declaró: por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recientemente el presidente Nelson prometió que resultará en menos temor y mayor fe si realmente comenzamos de nuevo a escuchar, prestar atención y dar oído a las palabras del Salvador. Hermanas y hermanos, las desafiantes circunstancias no son nuestro destino eterno final. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo por convenio. Tenemos fe en su poder redentor y esperanza en sus grandes y preciadas promesas. Tenemos motivos para regocijarnos, porque nuestro Señor y Salvador está muy al tanto de nuestros problemas, preocupaciones y pesares. Y así como Jesús estuvo con sus discípulos de la antigüedad, Él está en nuestra barca. Testifico que Él ha dado su vida para que nosotros no perezcamos. Que podamos confiar en Él, obedecer sus mandamientos y escucharle con fe. Decir: calla, enmudece. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 10. Mateo, capítulo 8. Marcos, capítulos del 2 al 4. Y Lucas, capítulo 7. Lección asignada del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023, titulado Tu fe te ha salvado.